de tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Esta imagen no fue inocente cuando terminamos el domingo pasado, donde decíamos que el amor de Dios en el corazón de una persona se termina constituyendo en una especie de energía muy particular, ¿no? Es la energía ni más ni menos proveniente de Dios mismo. Para que aquellos de ustedes que se suman hoy y puedan ir como entrelazando el mensaje de hoy con lo que fue el domingo pasado, quiero invitarlos a hacer un breve repaso de algunas ideas nada más y después compartir una canción con ustedes, una canción que cada vez que yo la escucho me conmueve particularmente. De la primera parte quisiera recordar con ustedes, decíamos, ¿cuál es el mensaje central de la palabra de Dios? Esta Biblia, que la conocemos comúnmente como la Biblia, esto que tenemos acá, que siempre decimos dentro de lo posible, si pueden tener una Biblia a mano y buscar los registros que vamos compartiendo en la palabra de Dios, en la medida que vayan ganando más ductilidad y más confianza en abrir ese libro. Más allá de eso, nosotros lo vamos presentando delante de ustedes para que lo puedan leer. Pero decíamos, ¿cuál es el mensaje central? Este libro que a Dios le tomó cerca de 1600 años componerlo, que tiene más de 60 escritores, que cada cosa que fueron escribiendo fue de alguna manera dicho por Dios de escribir. Lo podemos simplemente pensar a la luz de lo que fue el Génesis. El Génesis fue escrito por un hombre llamado Moisés. Ahora, Moisés no estuvo en el Génesis. Cuando estudiamos el Génesis es de una belleza, de una integración, de una precisión tal respecto a la creación de la tierra, del ser humano, que vos decís solo puede estar detrás de eso el creador, no solamente el escritor. Entonces la palabra de Dios le tomó a Dios cerca de 1600 años componerla con más de 60 escritores, y hoy nosotros tenemos la bendita posibilidad de acceder a esa palabra de Dios como lo estamos haciendo nosotros ahora cada vez que la abrimos. Y la pregunta era, ¿cuál es el mensaje central? Y decíamos, el mensaje central de la palabra de Dios es un Dios diciendo, yo te amo, desde siempre y por siempre, con amor eterno. Yo te amo, desde siempre y por siempre, con amor eterno. Y teníamos presente ese registro en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, un libro que escribe precisamente por pedido de Dios, un profeta llamado Jeremías, un profeta que, si ustedes recuerdan, decíamos que no la pasó nada bien, la pasó en un tiempo donde había mucha contradicción, mucha negación de Dios, mucho alejamiento de la palabra de Dios para las personas, para las familias, para las sociedades. Y los profetas de Dios, que nunca tuvieron una tarea fácil, algunos la pasaron mejor que otros. Uno de los que no la pasó nada bien fue Jeremías. Y Jeremías llegó a un punto tal de desconsuelo, de desesperanza, de que la gente de alguna manera no respondía a lo que era necesario para poder estar en paz como pueblo, para poder prosperar. Entonces un día Dios escuchó de Jeremías decir, Dios, ¿sabes qué? No quiero saber más nada, quítame la vida, quiero desaparecer, estoy muy enojado con la gente. Y claramente
trasladó ese enojo a la misma relación con Dios, y Dios se acercó y le dijo, y acá está el versículo en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, recuerda Jeremías. La palabra Jehová, recuerdan ustedes, es la única palabra en hebreo que los traductores no tocaron, porque el nombre Jehová es uno de los nombres de Dios, y quizás el más importante porque expresa la relación del Creador con su creación. Jehová quiere decir Dios en relación con su creación. Entonces, para la mentalidad hebrea, el nombre de Dios es muy importante, y es ahí que en el Antiguo Testamento ustedes van a ver ya una y otra vez el nombre de Dios expresado como Jehová. También hay otros nombres cuando el contexto pide que se enfatice otra parte de Dios. Si es necesario que se reconozca a Dios con todo su poder, entonces el texto, la palabra que se usa en hebreo no es Jehová, sino es Elohim, por ejemplo. Elohim, que quiere decir Dios Todopoderoso. Así que en términos, digamos, de proceso de darse a conocer Dios, lo hace de distintas maneras, cuando Dios quiere mostrar su poder sanador, cuando Dios quiere mostrar su capacidad de darle paz a la gente, va reconociendo de distintas maneras. Ahora, Jehová es el nombre, es como Dios en relación con su creación. En el Nuevo Testamento ya no van a encontrar nunca la palabra Jehová, primero porque no predomina el hebreo, predomina más bien el griego, pero aparte porque Dios en el Nuevo Testamento ya no es Dios creador en relación con la creación, sino que por primera vez se muestra en la historia de la humanidad como Padre. Entonces, Dios como Padre, con todo su amor y con todo su corazón para la humanidad. Entonces, volviendo acá, dice Jeremías, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, no ahora, hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Decíamos el domingo pasado que una de las cosas hermosas de Dios, como hoy oraba Ani y daba gracias Ani, de que Dios renueva su misericordia. Una de las promesas de Dios es que Dios cada día va a renovar sus misericordias. Esto que quizás necesitamos, pero claramente necesitamos recibir, pero no es conveniente recibirlo. Entonces Dios detiene su accionar, Él detiene su proceder para poder expresar su amor. Hay algunos textos muy hermosos que dicen que prolongué mi bondad, prolongué mi paz, prolongué mi gracia, prolongué mi fidelidad hacia ti. Hubo un momento que Jeremías reconoció que algo interiormente estaba pasando, que el amor de Dios se estaba expresando de una manera muy particular, y por eso terminó diciendo, me quise ir, pero no pude. Me quise resistir a tu amor, pero no pude. Es como que algo pasó dentro. Y la canción que quiero compartir con ustedes en estos minutos es una canción muy particular, dado que usa el término soplar. Ustedes saben que la palabra espíritu en griego, es una palabra que más allá de cuál es y cómo se escribe, que quiere decir viento o soplido. Y una y otra vez la palabra de Dios nos dice que el soplido de Dios, el viento de Dios, que se mueve sin que nos demos cuenta, lo que está pasando este domingo hoy, ¿no? Dios se mueve y no nos damos cuenta, pero Él se mueve. Entonces me imagino a Jeremías pidiéndole a Dios que sople esa infusión de amor y de aliento en su corazón. Dicho esto, quiero compartir con ustedes una canción que precisamente se llama Sopla, y quiero invitarlos a disfrutarla y a ver la belleza de la letra y cómo está, por supuesto, siendo cantada. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa
brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas. Hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, hazte viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa. Sopla, renóvame en tu sonrisa. Sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obra en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto, pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla y bautízame en tu brisa. Sopla, renóvame en tu sonrisa. Sopla. Hermosa canción, ¿no? La pregunta que nos hacíamos era, ¿por qué Dios le pudo prometer a Jeremías y renueva su promesa en este mismísimo momento, con vos, conmigo, con cualquier persona, de que puede amarnos con amor eterno y renovar las veces que sea necesario su misericordia, su fidelidad, su cuidado, su bondad? Me imagino que Jeremías debe haber ido a Dios con esa humanidad con la cual todos nosotros nos podemos identificar. Y Dios, que no puede negar su propia naturaleza, no puede dejar ser quien dice que es, se mueve. Entonces nos preguntábamos, ¿no?, de curiosos, ¿cómo puede ser que Dios pueda hacer eso? Más allá de todos nuestros momentos y todas nuestras emociones y todas nuestras situaciones, ¿por qué Dios puede hacer eso? Y recordábamos en el encuentro anterior, porque Dios es amor, esa es su naturaleza. Como decíamos en ese domingo anterior, y veíamos en 1 de Juan 4:8, la epístola de Juan, ¿se acuerdan? Capítulo 4, versículo 8, está el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y la epístola de Juan. Y después también en esa epístola veíamos que Dios dice se da a conocer no solo como amor, sino como luz. Tremendo esto de saber que Dios no solo es amoroso, como puede ser cualquier ser humano, sino que es amor, cosa que ningún ser humano puede ser. Porque ser amor es parte de su naturaleza irrenunciable y que es de manera eterna. ¿Por qué Dios puede prometer eso? Porque es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No hay sombras, como sí los seres humanos tenemos, luces y sombras. Dios es fiel. Él dijo y lo hará. Él prometió y lo va a cumplir. Y después aprendimos en Santiago, después de haber visto que Dios es fiel en 1 Corintios 1:9, que Dios no cambia. No cambia.
Dios es de alguna manera fiel a su propia naturaleza, como vemos en el libro de Santiago 1:17. Estas 4 cualidades, por citar 4 cualidades, donde Dios es amor, es luz, es fiel y no cambia, es lo que hace que Dios pueda hacer esa promesa allá hace miles de años atrás y hoy en absolutamente este mismo momento. Esta es la naturaleza del amor de Dios. La naturaleza del amor de Dios se compone en el mismo amor con la intención y la acción de amar que se ve y se visibiliza y se expresa en el dar. Dios es amor, Dios ama y Dios da. Y una de las primeras cosas que Dios está interesado en dar es precisamente, y con esto íbamos terminando el domingo pasado, es su amor derramado en el corazón de los seres humanos. Veíamos un versículo en el libro de Romanos, una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a los romanos, y dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La palabra de Dios dice que cuando los seres humanos aceptamos, nos acercamos a Dios y aceptamos a su Hijo Jesús, entonces nosotros tenemos la posibilidad de tener el mismo amor de Dios derramado en nosotros. Claro, y ahora viene la gran pregunta, ¿no? Como de alguna manera situarnos en la inquietud y en la pregunta: ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con ese amor que ha sido derramado en nosotros? Jesús capturó esta pregunta en su ministerio. Jesús respondió a esta pregunta: ¿qué hacer con el amor de Dios que está derramado en nuestros corazones? Y él planteó lo que damos en llamar la ley del amor. Como tenemos aquí, vamos a ver cómo Jesús declaró una nueva ley. Y van a ver lo impactante, lo disruptivo y lo que generó Jesús al decir lo que dijo. Ante la inquietud de qué hacer con ese amor de Dios en el corazón de los seres humanos, que es espiritualmente dado como si fuera un regalo de Dios a aquellos hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, que se acercan a Dios, que lo buscan, que abren su corazón y se relacionan con Jesús. Dios derrama amor de Dios dentro de sus corazones. Y la pregunta es: ¿qué dijo Jesús? Bueno, Jesús en unos pocos versículos planteó lo que vamos a dar en llamar, y este es el título de esta serie, la ley del amor. En Mateo capítulo 22, versículo 37, dice: Jesús le dijo, como si vos y yo le estuviésemos preguntando en una ronda: Jesús, ¿y qué hacemos con este amor que hemos recibido de Dios? Que claramente no lo merecemos, pero lo necesitamos. Esa es la gracia de Dios. Cuando quizás no merezco algo, pero como lo necesito, se lo doy, lo recibo. Eso es el amor de Dios, dice Dios. Yo se lo doy, aunque no lo merezca, pero lo necesita. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. Lo primero, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Fíjense qué belleza la primera cosa que hace Jesús. Orienta el amor a la misma fuente que lo dio. Esto es, el amor sirve primero y principalmente para relacionarse con el Creador, para relacionarse con lo que ya empezaba a ser para la humanidad la noción de padre, para una mujer, para un hombre, un padre espiritual. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón es el lugar donde los seres humanos elegimos finalmente si vamos a creer o no vamos a creer. En ese lugar sucede ese fenómeno de libre albedrío que Dios nos ha dado, si vamos a creer o no vamos a creer. Con toda tu alma, la idea de alma en la palabra de Dios es todo lo que podría ser la combinación entre nuestra corporalidad, nuestras emociones, nuestro propio ser desde el punto de vista de la experiencia de vivir, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus emociones. Es como lo que está pasando ahora con cada uno de ustedes y conmigo. Estamos dedicándonos un tiempo, un domingo, para poder simplemente con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestra escucha, con nuestro corazón, y ahora viene con nuestra mente, esto es con nuestros pensamientos, amar a Dios. Ustedes saben que amar a Dios es un acto de fe,
pero no es fe ciega, es un acto de fe de alguna manera elegida, que la hago con el corazón, que la hago con mi vida y que la hago con mi mente. Entonces, la primera cosa que Jesús dice es amar a Dios. Con ese amor, amar a Dios. Pero después termina diciendo algo muy, muy llamativo. Va a decir, este es el primero y grande mandamiento. Quiere decir que si hay un primero, hay un segundo. Y el segundo, en el versículo 39, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, noten qué interesante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, yo no podría amar a mi prójimo, a mi cercano, a mi próximo, si yo primero no tengo cuidado y tomo cuidado desde el amor de mí mismo. Por eso Jesús acá da una interesante secuencia del para qué de ese amor, y vamos a ver cómo en esa secuencia él destaca una particularidad muy llamativa. Él dice, amarás a Dios y después amarás a tu prójimo, pero cuidado, no podemos dar lo que no tenemos, mucho menos lo que no somos. Así que primero hay que amarse a uno mismo, después hay que amar a otros como a uno mismo. Entonces la secuencia natural de qué hacer ante la pregunta de qué hacer con el amor de Dios es amar a Dios, fuente de amor, amarnos a nosotros mismos, receptores primarios de ese amor, y amar a otros en nuestra vida, en nuestra socialización. Si esto terminase acá, realmente es sorprendente que Jesús haya puesto en tan pocos versículos algo tan tremendo como es el amor de Dios. Pero una de las cosas, hay dos cosas llamativas que vamos a aprender esta tarde, que pasa con Jesús. Jesús dice inmediatamente en el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quiero contarles que cuando Jesús termina ante la inquietud, como la podías tener vos o la puedo tener yo, ¿de qué hacemos con ese amor? Ese amor que para Dios es una entrega sin fin, es eterna porque Él es eterno. Y que gracias a ese amor Él prolonga su misericordia, su bondad, su fidelidad, su cuidado, todo el tiempo. No importa dónde estés, no importa dónde yo esté, con el amor de Dios que es eterno, declarado, ese amor eterno, siempre, siempre, como en el camino Maús, hay siempre un espacio de regreso a casa. Siempre. Jesús fue a Maús para mostrarles ese amor eterno y para que vuelvan a casa. Y en el volver a esa casa encontraron ese gozo interior, diciendo, no ardía en nuestros corazones, mientras nos abría las Escrituras. Entonces, Jesús dice, es importante que ustedes sepan que estos dos mandamientos, en estos dos mandamientos se encuentra, de alguna manera, toda la ley y los profetas. Esto que acaba de decir Jesús era de un impacto tan grande, pero tan grande, que probablemente al día de hoy a ese pueblo judío de ese entonces y probablemente al día de hoy le siga sonando campanazos en el corazón. Y quiero contarles por qué fue tan impactante lo que Jesús dijo. Porque hasta ese momento, y les recuerdo que Jesús era judío, Jesús no era cristiano como nosotros nos acercamos a Él y decimos somos cristianos. Él era judío. Él conocía, se educó muy bien en la ley. La palabra ley en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea Torah. La Torah, que ustedes deben haber escuchado más de una vez. ¿Qué es la Torah? La famosa Torah. La Torah es inicialmente el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Estos son los primeros 5 libros. Dentro de esos 5 libros encontramos la máxima expresión de esa ley de Dios, de esa Torá, que fueron los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados a Moisés, estos 10 mandamientos, de los cuales 3 mandamientos de estos 10 estaban orientados a la relación de la humanidad con Dios, su creador. Y 7 mandamientos estaban orientados a la socialización. Los primeros 3 mandamientos son de carácter vertical, podríamos decir hasta moral, y los otros 7 mandamientos son de carácter ético. Ahora, los judíos no se quedaron solamente con la Torá y con los 10 mandamientos.
sino que ellos complementaban esta ley con los que se conocía como los mitzvah, M-I-T-Z-B corta A, mitzvah, que en hebreo mitzvah quiere decir ordenanzas. Algo así como cuando nosotros tenemos una ley del Congreso y después vienen los decretos reglamentarios, ¿vieron? Cuando el Poder Ejecutivo hace un decreto reglamentario de la ley. Bueno, la Torá era la ley y después había, atentos con esto, 613 ordenanzas según el orden judío. 613 ordenanzas según el orden judío. Estas ordenanzas eran como reglamentos o como decretos reglamentarios al corazón de la ley. La ley tenía un corazón, que eran los 10 mandamientos. 3 de carácter relacional con Dios, 7 de carácter relacional de manera horizontal. Entonces, el pueblo judío estaba muy atado, más que a la ley pura del corazón de Dios, llegaron a quedar muy atados a los preceptos, a las ordenanzas y a los mandatos que había alrededor de la ley. Imagínense 613, había para lo que ustedes se quieran imaginar, de cómo comer, qué no comer, cuándo salir a pasear. Si nosotros en este tiempo que estamos en este aislamiento tenemos algunos permisos para ir a caminar, bueno, es una pavada al lado de lo que era para el pueblo de Israel tener que moverse respecto a este orden judío de mitzvahs que tenían que tener como ordenanzas. Cuando Jesús viene, y quiero nuevamente invitarlos a leer esto, miren, después de decir amar a Dios, amarse a uno mismo, amar a otros como uno mismo. Dicho sea de paso, qué interesante, ¿no? Porque el versículo 37 se hace cargo en la ley del amor declarada por Jesús, se hace cargo de los 3 primeros mandamientos de los 10. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarse a uno mismo y amar a otro se hace cargo de los otros 7 mandamientos. Quiere decir que Jesús, en la ley del amor que presenta y declara, él termina diciendo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y lo que los profetas hablaron respecto a la ley. Jesús produjo un enorme cimbronazo, un cimbronazo de carácter espiritual, humano, organizacional. Él hace una propuesta que es impensada para la mentalidad judía. Él propone pasar de una ontología que estaba basada en la Torá y los mitzvah, esto es, una manera de concebir el mundo, la existencia, las relaciones, una ontología, una constitución del carácter de la realidad que se basaba en la ley y los mitzvah a una ontología del amor. El que primero planteó términos ontológicos en la existencia fue Jesús. Él planteó pasar de una ontología dura, estricta, a una ontología del corazón, a una ontología del amor. Jesús vino a cumplir y cumplió la ley. Fue el primer humano con su expresión humana, el primer hombre caminando sobre la faz de la tierra que pudo hacerse cargo de cumplir toda la ley. No hubo un solo momento, lugar donde él como judío no cumpliese la ley. Como aquel judío cumplió la ley, como rabí, como rabino, como maestro de la Torá. Él cumplió la ley, pero especialmente demostró que la mejor manera de cumplir la ley no es apegándose a los mitzvah, porque la gente no lo podía hacer, sino elevándose a una ontología del amor. Los 10 mandamientos de la ley fueron vistos, considerados, contemplados y vividos por Jesús. Los primeros 3 en relación a Dios y los otros en relación a amar a otros. En ambas propuestas hay una manera de ser, de hacer y de cierta obediencia. Miren esto, por favor. En la propuesta de la Torá y los 613 mitzvah, esto es decretos reglamentarios, hay una manera de ser a partir de esa ontología.
hay una manera de hacer y hay una manera de obedecer, como personas de fe que abrazan ese cuerpo. En la ley del amor también hay una manera de ser, hay una manera de hacer y hay cierto carácter de obediencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el estímulo. Mientras que para Israel el estímulo era de afuera, era impuesto, era una ley que necesitaban porque no podían disponer su corazón para poder amar a Dios y caminar con Dios. Dios nunca quiso darle una ley a su pueblo. Dios quería la relación. Dios quería que se conozcan como lo vimos y lo aprendimos en el camino Maús. Dios quería relacionarse con Adán, con Eva, con Adán, con la humanidad, en esa relación de contacto, de comunicación, de pregunta, de ida y de vuelta. El hombre no quiso ese camino, prefirió otro camino. Dios nunca quiso darle a su pueblo esto, ni tampoco quiso darle a su pueblo reyes. Ellos querían reyes como las otras naciones lo tenían y querían leyes y mandamientos como las otras naciones lo tenían. Entonces, cuando Dios mira y dice, ok, si esto es lo que quieren, búsquenlo, yo tengo algo más grande para darle. Jesús vino a recomponer esa situación. La diferencia entre aquella ontología y la ontología del amor propuesta por Jesús está en el estímulo. Mientras que en la ley, en los mitzvot, los estímulos eran externos que había que obedecer, porque si no, en la ley del amor propuesta por Jesús, el estímulo es interno. En y desde Jesús, el estímulo es el amor que Dios derrama en nuestros corazones. Esto que presenta Jesús en 4 versículos, donde presenta la ley del amor de Dios, amar a Dios y amar a los demás como a ti mismo. Y de esto depende toda la ley. En otras palabras, él le hablaba a los judíos y le decía, muchachos, chicas, por más que ustedes hagan todo lo que hay que hacer, si no es hecho desde el amor de Dios en este tiempo, no es sustentable. Esta es la primera cosa que llama la atención. La segunda cosa que llama la atención y es altamente sorprendente de parte de Jesús es cuando él trae una particularidad de esta ley. Primero, amar a Dios, amarse uno mismo, amar a los otros. Toda la ley queda sumida a estos 2 mandamientos. Pero él en esta ley del amor va a traer algo que es muy llamativo, algo muy particular, cuando va a decir en Juan 15, Evangelio de Juan, no ahora la epístola, Evangelio de Juan 15:17, este es un desprendimiento, una ampliación del concepto de la ley del amor. Y miren lo que dice acá. Esto os mando. Si hay algo que yo pudiera mandarles, es que os améis unos a otros. Y esto es muy llamativo, porque si complementamos esta lectura con lo que había dicho 2 capítulos antes en Juan 13:35, agárrense bien de las sillas porque esto es realmente conmovedor. Jesús en Juan 15, recuerden que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos muestran el ministerio humano de Jesús, un ministerio que duró algo más que un año. Así que todas las cosas que vamos aprendiendo son las que Jesús compartió en un año. Decimos, se preparó una cantidad de años para poder ejercer su ministerio, un año. Y como decía Juan, si se tuviesen que escribir todos los libros, en libros todo lo que Jesús hizo, no entrarían como una manera de expresar todos esos libros en la tierra. Y en este ministerio que se basó, fundamentalmente Jesús se basó en un ministerio en enseñanza, en enseñar para sanar el corazón de los seres humanos, para traer prosperidad, sanidad, paz interior, para después reflejar el beneficio en lo exterior. Esto es, por ejemplo, en lo físico. Jesús se pasó todo su ministerio enseñando y sanando. Algún domingo vamos a desarrollar estas 2 cosas como tema. El ministerio de Jesús, enseñar y sanar. Se la pasó todo el tiempo haciendo eso. Y dice en Juan 15, caminando y enseñando, esto os mando, que os améis unos a otros. Pero esto lo dice después de haber dicho en Juan 13:35. En esto, agárrense, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si aman a Dios, especialmente. No dice eso. Si ustedes se cuidan y se aman a ustedes mismos,
principalmente. No dice eso. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Podríamos decir figurativamente que casi el único mitzvah, casi la única reglamentación, casi el único, y no cabe, solamente es para pegarlo con lo que aprendimos del Antiguo Testamento, casi el único decreto reglamentario, pero imagínense Jesús diciéndoselos, enseñándoselos, que Jesús planteó a la ley del amor es, miren, la ley del amor tiene un fin particular, que es el amor de unos a otros. Podríamos decir que es el único mitzvah específico de la ley del amor. Es aquí donde gira, y es necesario esto de Jesús para que gire, para que haga sentido y donde se sostenga la ley del amor. ¿De qué sirve mi amor y muchas veces mi vida de amor con Dios personal, un tanto vivida de esa manera un tanto muchas veces aislada? ¿De qué sirve que yo me pueda jactar de mi amor a Dios y cuánto Él me ama a mí, si después esto no tiene valor agregado en la vida y en la convivencia? Dios siempre pensó en humanidad, nunca pensó en individualidad. Entonces, Jesús dice, ¿de qué sirve que tengas tu vida, o la mía, digo yo, tan encajada espiritualmente, que tengo esa vida con Dios, si después nos cuesta, esa socialización en el amor? ¿Qué pasaría si en el mundo, pensemos por un segundo, si el mundo pudiese tener una socialización desde la ley del amor? Pero después viene otra cosa. ¿De qué sirve, diría Jesús, que vos tengas un amor por vos mismo, en una especie de autorreferencialidad de ese amor, si después esto no genera valor agregado con el otro? Entonces Jesús pone el punto sobre la I de esa ley y dice, no serán conocidos por su amor a Dios, ni serán conocidos por su amor a ustedes mismos, sino por el amor de unos con otros. Esto es muy importante volver a tenerlo presente. Jesús pone el punto sobre la I del corazón de la ley. Ni siquiera el corazón de la ley es amar a Dios y nada más. Ni siquiera el corazón de la ley es amar a Dios y a mí mismo y nada más. Él dice, serán conocidos por cómo ese amor a Dios que ha sido derramado en ustedes, que sirve para que ustedes puedan, primeramente, porque nadie puede dar lo que no tiene, mucho menos lo que no es, volcarse en una socialización con el corazón del Padre. En el Nuevo Testamento, Dios se presenta como Padre. Él piensa en términos de familia. La humanidad y su socialización sustentable siempre ha dependido de esto, del amor. Y cuando el amor ha carecido, cuando el amor se ha enfriado, cuando el amor no ha tenido sentido y ha sido reemplazado por otras cosas, hemos tenido inconvenientes con nosotros mismos, pero muy visible en nuestra socialización. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Porque simplemente somos frágiles. Necesitamos ese amor de Dios. Vivir sin ese amor de Dios en el corazón es pelear una batalla muy dura y donde muchas veces nuestra autorreferencialidad y el egoísmo que yo tengo, que cada uno de nosotros puede tener, nos hace perder de vista lo que a Dios más le importa, que es, aún con luces y sombras como yo las tengo y seguramente vos debes tener, que busquemos una socialización sustentable basada en su amor. ¿Y saben qué? Ni siquiera esto que les estoy planteando es una cuestión de capacidad cognitiva. Ni siquiera esto es una capacidad donde algunos son más especiales que otros. Poder vivir en la ley del amor es un resultado de nuestra propia fe. Dado que si no fuese por una cuestión de fe, nuestra cabeza, nuestros pensamientos y nuestras capacidades terminarían probablemente no alcanzando. ¿Cómo
¿cómo podríamos nosotros realmente aspirar a esto? Para terminar este domingo y ya dejar preparado el terreno para que el domingo que viene vamos a dedicarle unos minutos a considerar en detalle, a estudiar juntos, a ver uno de los capítulos más hermosos de la Biblia, que es un capítulo que está en la epístola de Corintios, 1 Corintios capítulo 13. Se lo llama el capítulo del amor. Ahora quiero adelantarles, no vamos a ir a buscar ningún significado de ese capítulo. Es como si yo tuviese una manzana en la mano y les quisiese a ustedes explicar lo que es esa manzana. Imposible. Yo puedo contarles lo que pasa conmigo, qué me aparece a mí como manzana, pero jamás le voy a explicar lo que es una manzana. Imposible. ¿Cómo explicar un atardecer? Yo he visto en mi vida atardeceres hermosos, dado que nací en una ciudad como Mar del Plata, y mis padres, cuando nosotros éramos muy chicos, ellos en verano tenían un balneario, entonces de octubre a marzo, durante muchos años nos íbamos a vivir a la playa. Y esas fueron épocas muy particulares, porque yo conocía amaneceres y atardeceres inolvidables. Y yo creí que sabía lo que era un amanecer y lo que era un atardecer. Hasta que un día tuve la oportunidad de ver un atardecer en una ciudad en el estado, creo que es de Florida, que se llama Naples, y dicen que ahí son los atardeceres más hermosos del mundo. Yo siempre había escuchado eso y me había quedado siempre con la inquietud, ¿qué tan especial puede ser para que digan que son los atardeceres más hermosos de cualquier lugar del mundo? Hasta que un día fui y no me pregunten, por favor, no me pregunten porque no voy a saber decirles de qué se trata. Solamente puedo contarles lo que fue esa experiencia, esa vivencia. Quedé prácticamente durante 25 minutos perplejo, quedé duro. Mi corazón tenía esa energía dando vueltas como la primera placa que les mostré. Mis ojos no querían cerrarse, no querían pestañear, no me podía perder ese sol que caía con ese color rojo ardiente, de un tamaño tan grande que nos abrazaba a todos. Todo lo que me habían dicho de los atardeceres de Naples se habían quedado así de cortos. Esto es lo mismo, cuando vayamos a 1 Corintios 13 y cuando vamos profundizando temas del amor de Dios, que por supuesto vamos a tener una parte más, pero olvídense que hayamos cubierto el tema del amor de Dios, simplemente abrimos una ventanita para poder compartir algunos aspectos de la palabra de Dios y algunas cosas que entendemos y conocemos, pero nunca para definir de qué se trata. Pero el domingo que viene vamos a zambullirnos en esos océanos del amor de Dios para ver algunas cualidades de cómo lo podemos manifestar, amando a Dios, amándonos a nosotros mismos, para amar a otros con luces y sombras, teniendo siempre presente que por eso vamos a ser conocidos. Ahora estábamos en la pregunta, ¿cómo hacemos para poder entrar a este mundo antes de ir a ese detalle? Para terminar, quiero compartir con ustedes dos cosas que nos van a traer una gran tranquilidad. Esto es una cuestión de fe con los ojos abiertos y de decisión, no de fe ciega, de elegir creer que esto es un espacio y es una posibilidad para vivir. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que ¿sabes por qué lo vas a poder hacer? Simplemente porque en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este es un versículo hermoso. Ahora, cuando investigamos las Escrituras y cotejamos distintas versiones, vemos que esta versión, que es la versión Reina Valera, no es la que más se acerca a expresar la intención del decir, acá en este caso de Juan, y el corazón de Dios respecto al amor de Dios. Porque dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Parecería ser que todo queda en lo que habíamos dicho que puede empezar por ahí y va a empezar por ahí, pero no termina ahí. Yo empiezo abriendo mi corazón y amando a Dios, empiezo a tomar ese cuidado en mi corazón desde el amor, pero ¿en qué seré conocido?
en cómo puedo llevar ese amor en la relación con vos, con otros, con luces y sombras. Porque como lo dijimos el domingo pasado, el andar en amor, el ser cristiano, no es un camino de perfección. Es un camino de elección y de excelencia. Es un camino donde nos podamos hacer cargo de esas sombras que sí tenemos y Dios no tiene. Entonces este versículo no encaja en la ley, porque si solamente se remite a amarlo a Él porque Él me amó primero, cuando empezamos a ver en el texto griego y las distintas versiones, la versión que más se acerca a ese texto, muchas veces vemos en la Biblia lo que dice y muchas veces necesitamos ir en búsqueda de la voz de Dios de lo que no está escrito, y mucho más cuando los traductores escribieron otra cosa. En la versión Dios habla hoy, y en la mayoría de las versiones, pero esta es la más contundente, dice, nosotros amamos, algo así como nosotros podemos amar, podemos vivir esa ley del amor, que no tiene que ver con mandamientos, con decretos reglamentarios, que tienen que ver con una manera de ser, con un hacer, con un estilo, donde aquello que yo elijo hacer, lo hago desde el estímulo interno del amor y no porque lo tengo que hacer. Nosotros amamos en esa dimensión porque Él nos amó primero. Y cuando dice nosotros amamos a Dios, nosotros nos amamos a nosotros mismos y nosotros amamos a los demás porque Él nos amó primero. Nadie puede dar lo que no tiene, mucho menos lo que no es. Dios nos amó primero. Primero con esa declaración de amor eterna. Con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia, mi bondad, mi gracia. ¿Qué es lo que necesitas esta noche para que tu corazón vuelva a abrazar mi corazón y que yo pueda volver a abrazar tu corazón? Y sientas eso de ese atardecer de Naples que no se puede explicar. Lo que necesitamos es ese amor de Dios derramado en nuestro corazón y simplemente conectarnos con Él y hablar con Él como el Hijo le habla al Padre. Yo puedo amar porque Él me amó primero. Yo me puedo amar porque Él me amó primero. Y yo puedo amar a otros porque Él me amó primero. La primera cosa por la cual podemos dar estos pasos es porque Él nos amó primero. Él dio ya el primer paso. No somos nosotros ni siquiera los que tenemos que dar el primer paso. ¿Y cómo lo hizo? Como lo vimos el domingo pasado y hoy lo recordamos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Recuerden, Dios amó al mundo. No es que el mundo amó a Dios y entonces Dios dijo, no me queda otra que hacer esto porque el mundo me amó. No, el mundo dio una vuelta, le dio la espalda a Dios y dijo, nos arreglamos solos y no pudimos solos. Y Dios, que ha hecho un pacto de amor eterno con la humanidad, con el hombre, con la mujer, con esa humanidad, con ese Adán, desde el primer día que los puso sobre la faz de la tierra, independientemente de lo que hayan dicho o hecho, de lo que yo diga o haga, Dios no altera su pacto de amor. Es como un padre, no puede dejar de amar a su hijo. Yo lo entiendo con mis hijos, pero más lo entiendo con mi nieta. No puede haber nada sobre la faz de la tierra que altere mi amor por ella. No puede haber nada sobre la faz de la tierra que altere mi amor por mis hijos. Nada. Imagínense Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí está, necesitamos creer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio primero. Sí, Alejandro, yo lo entiendo. Está todo bárbaro, pero a veces no puedo. Creo que no puedo. Este paso de fe, que no es una fe ciega, me estás diciendo, para colmo, es un paso de fe consciente. Alejandro, a veces no puedo. Bueno, yo también. ¿Querés que te cuente cuando a veces no puedo? Entonces, primera cosa, Dios lo hizo primero. Y número dos, como esto es un tema de fe, la palabra de Dios nos va a decir, como último versículo de esta noche, tranquilos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. ¿Qué es esto? Simplemente, en ese tiempo, la gente se dividía en dos grandes pueblos, los circuncidados, que eran los judíos, y los no circuncidados, que eran todos los demás. Dice acá la palabra de Dios, ¿sabes qué? En Cristo Jesús. Hasta Cristo Jesús, los incircuncidados no existían. Pero en Cristo Jesús se unió la diversidad.
Y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Dios ya no mira eso. Los hombres miramos las divisiones de quién sos, dónde estás, que esto, que el otro. Dios no mira eso. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La palabra obra en el texto griego es la palabra energeo. Y ahí viene nuestra palabra en español, energía. Sino la fe, esa fe activa, ese paso que quiero dar desde el corazón, con una naturaleza espiritual, que no tiene que ser racionalizada desde lo cognitivo para entender antes de dar el paso. El paso lo doy desde el amor que fue derramado en mi corazón. Necesitamos fe activa. Y quiero contarles algo para todos nosotros, porque creo que para muchos de nosotros puede ser algo hasta novedoso. Quizás muchos de nosotros hemos aprendido que la fe es algo exclusivamente nuestro. Las Escrituras nos muestran que la fe está inspirada por Dios, necesita de mi decisión, pero una vez que yo decido, Dios activa mediante su amor la posibilidad de que yo crea. Es como decir, Dios, me cuesta, Dios, me siento en el camino Maús, Dios, reconozco que algo se había enfriado en mí, pero ¿sabes qué? Ahora, es ahora, en este momento, que te pido que por tu amor energices esa fe que haga que ese amor se pueda expresar. Algo así como pedirle a Dios, Dios, me quiero enamorar de vos. Ya sea que es la primera vez o ya sea que me quiero volver a enamorar de vos. Porque enamorarme de vos significa vivir en esa ley del amor que no tiene explicación. Vivir en ese atardecer. Vivir con esa manzana que tiene ese color y ese aroma que decís cómo se hizo, o tener esa rosa con todos esos movimientos. Dios, ayúdame a que me pueda volver a enamorar de vos. Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerá.